Radio Cutipa. ¿Cómo están? La bienvenida a esta guarida. A usted, amiga, amigo. Tengo que conservar la sonrisa, aunque perdí en el clásico. Perdí. Los stronguistas perdimos. Qué clásico, ¿no? No le faltó alegría, aunque le faltó dinamismo, por lo menos toda la primera parte. Ese es mi análisis. Jorge. ¿Cómo vas? Bien. No, me gustó. Fue un clásico disputado. Creo que al final termina ganando el equipo que buscó más en el segundo tiempo, aunque en el primer tiempo, cuando terminó, menos, dicen algunos, el que se equivocó menos. El que se equivocó menos, sí. Cuando terminó el primer tiempo, Strong tuvo dos muy claras, al comienzo del segundo tiempo también una muy clara, pero bueno, un pequeño error del arquero, que no era Vanegas, era el suplente. No la tapó realmente porque no le envió lejos, ¿no? Claro, no, el arquero, si no puede agarrar la pelota en los centros, si no puede atenazar la pelota, puño, con el puño para la mandás al medio de la cancha. Sí, pero nunca esto, sí, que es lo que hizo. Y encima le cae servida al colombiano, a Cataño, y no había uno para taparlo. Ahí se dio el primer y único gol, ¿no? Único gol, sí. Igual, Bolívar. Sin desmerecer en absoluto, porque Bolívar lo festejó mucho. Pero la Copa Paceña es un campeonato menor. Lo que se busca es el campeonato, ¿no? Campeonato boliviano. Sí. Ese es el que da el pase a la Copa. Clásico es clásico. Un clásico es un clásico. A nadie le gusta perderlo. Y los Tigres perdimos. Sí, no es lindo perder. Pero bueno, hay que admitir también que estuvo limpio todo, no hubo gran polémica. Ya está. Se gana y se pierde. El árbitro. Y los stronguistas perdimos. Así que con una sonrisa, porque siempre hay un mañana y hay muchos clásicos todavía por jugarse. En medio de la crisis, el Tigre sacando la cabeza y sacando la garra. Hablando de sacar la garra, muy importante esto, en el campeonato, que es el que da todo, le lleva 9 puntos. Hablando de garra, otro que sacó la garra es Víctor Hugo Romero. Del puntero que es Strongest, nos vamos a la propuesta hoy de Víctor Hugo Romero. Miren esta imagen, hay que mirarla con detenimiento, tiene varios elementos. Ahí está un cementerio y la televisión que dice en grandes letras libertad. Esa libertad está escrita con huesos. Tremendo. Los canales abajo, los botones para cambiar los canales son calaveritas. Al frente, reitero, el cementerio. Y abajo dice 37 muertos, 420 heridos, 70 torturados. Por supuesto que está haciendo un retrato de lo que ha sucedido en Sencata, Sacaba y la libertad que está siendo otorgada a Luis Fernando Camacho, al gobernador, a Pumari, a Marco Pumari, cívico, potosino, y lo que están pidiendo en el caso de Yanine Áñez. ¿Qué tema? Y esta es la opinión y la propuesta de Víctor Hugo Romero. Dura, fuerte. Dura, muy fuerte, sí. Se juega. Fuerte. Se las juega en medio de una polémica y en medio de un momento
también de polarización política, de algarabía, por supuesto, en los sectores familiares y básicamente políticos de estos actores de la política. La presidenta transitoria, Janine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, que fueron actores clave en la crisis del 2019. Hoy no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de si hubo golpe, no hubo golpe, fraude, las masacres, la lucha por la democracia. Nos enredamos en una espiral de violencia muy compleja. Hoy vamos a hablar de los resultados, porque hemos vuelto a invitar a Antonio Costas, que ha sido autoridad y que en el 2019 fue detenido, fue humillado, quedó en nada, él mismo lo contó, es un proceso que quedó en nada, de estas cosas irresueltas en el país. Y hoy Antonio Costas es nuestro invitado porque sigue siendo un observador y un analista del mundo electoral y político también. Sí, así que lo vamos a tener. Magnífico analista, Antonio. Aparte, muy transparente. Bueno, y pasó lo que tuvo que pasar el 2019. Hoy está con nosotros, como el tiempo también sana algunas cosas, ¿no? Hoy volvemos a acudir a él para entender lo que pasó. Le vamos a preguntar de las encuestas, de los resultados, de cómo se distribuye hoy los poderes en el ámbito legislativo. Todo esto después de la pausa. Muy bien, se va la segundita en esta guarida. Estaba mirando uno de los periódicos bolivianos, El Deber, que nos dice que somos 11.365.333 bolivianas y bolivianos. El INE presenta los resultados finales del censo 2024, así que estamos con muchos resultados. Le vamos a consultar también sobre estas otras cifras a Antonio Costas. ¿Qué más tenemos? En el calendario del balotaje, las encuestas están permitidas. ¿Se acuerda usted que hablamos de esto? Mucha gente estaba poniendo en duda el trabajo de las encuestas y si valía la pena o no. Bueno, están permitidas en esta segunda vuelta y el Tribunal Supremo Electoral programó 15 actividades. Por otro lado, Concipo ve viraje judicial en Bolivia tras presunta persecución política corrupta. Estamos hablando, por supuesto, de Marco Pumari. ¿Qué más tenemos? El dólar paralelo cae por debajo de los 13 en medio del reacomodo político tras el colapso del movimiento al socialismo. Y ya que estoy con los periódicos, voy a entrar también al periódico La Razón, que no lo estoy encontrando acá. Enseguida entro a La Razón. Vamos a La Llave y le voy a dar los titulares de este otro cotidiano. Vamos a La Llave para darle la bienvenida a Antonio Costa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Terminaré la tarea, ya tengo la página de La Razón y estos son los principales titulares. A ver, 3 claves del escándalo de corrupción que toca a la hermana de Milei. La Bundesliga recupera el volcánico derbi de Hamburgo. Fuerzas Armadas sofocaron 70 incendios forestales y la noticia principal, Tribunal Supremo Electoral convoca a segunda vuelta con el mismo padrón electoral y lo acabamos de ver en El Deber con las encuestas permitidas. Bolívar manda en el superclásico por la Copa Bolivia, ganó por la mínima diferencia, pero ganó y un clásico es un clásico, digo yo. La Fiscalía apela libertades de Camacho y Pumari. 3, esto no está en El Deber, 3 ex jefes militares obtienen libertad en el caso Sencata. Defensoría alerta riesgo de impunidad en caso Sencata. Y otro caso, ¿se acuerda de los curas pederastas? Caso pederastia clerical. Víctimas advierten que el caso puede anularse. Amparo Carvajal, presidenta de UNA,
de una de las ramas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos había reclamado por el respeto a los derechos de estos acusados, ¿no? Porque tienen una edad, y aquí viene el debate, respetamos la edad, pero haciendo cumplir la ley, siguiendo con la investigación, otro tema polémico. Ahora sí, después de esta pequeña revisión de la razón, el deber, me faltó los tiempos, pero hay muchos temas. Jorge está limpiando la llave para dársela nuevamente Sí, a Antonio. pero ¿sabes qué me acuerdo? Ahora que hablaste del censo, me acuerdo cuando se iba a hacer el censo y decían que era una farsa, que estaba mal, que no se iba a decir la verdad. Cuando Que no se vinieron iba a las respetar elecciones, también. no iba a haber elecciones, las elecciones van a ser un fraude. Es decir, es muy triste cuando en un país no se cree en nada. Hay que creer en algo. Y todo, se hizo el censo, para mí me pareció que fue perfecto, en una jornada que la recuerdo, maravillosa, muy pacífica. Se hicieron las elecciones, fueron muy buenas, al margen de si hubo inhabilitados mal o inhabilitados bien. De la justicia no podrás decir lo mismo. No, pero claro, no, de la justicia no, uno quiere creer, pero termina no creyendo. Pero hay que creer en algo, hay que creer en algo definitivamente, si no, no se puede vivir, ¿o no? Sí, en la amistad, por eso le vamos a dar la llave, Antonio. Le vamos a dar esta llave por segunda vez a Antonio Costa, que nos honró con su visita, nos ilustró, ahora trajo nuevos papeles que son muy bienvenidos, y te damos la llave que es el símbolo de nuestro programa y de bienvenida. Gracias, Jorge, gracias, Claudia. Para mí siempre es un particular honor y placer estar conversando con ustedes por el nivel del programa, por la Gracias. trayectoria que tú tienes. Gracias a ti. Sí, y el buen trabajo que hacen. Gracias. Porque es importante el diálogo. Es algo que a veces se pierde tan pronto, ¿no? Verdad. Y bueno, yo creo que coincido con Jorge, el que no cree no tiene sabor en la vida, no tiene sentido en la vida. O sea, Hay hasta que los agarrarse de momentos... algo como sociedad también, Mira, ¿no? a mí me pasó un momento muy triste, tú hiciste referencia al 2019, y una noche después de orar, yo estuve descansando, y le dije a Dios, pues no, flaco, le dije, por favor, ponle aunque sea un agujerito del tamaño de una cabeza de alfiler al fondo del túnel. Porque la esperanza no puede perderse. No se puede vivir sin ilusión, sin esperanza. Y yo creo que, por sobre todas las cosas y las imperfecciones humanas, la vida continúa, vamos a seguir caminando, y si el censo tiene sus imperfecciones, pero es útil. Claro. Fue útil el del 2012, es útil el de ahora. Quién sabe, en el futuro tengamos que empezar a dejar de hacer censos normales, Con papel, ¿no? Físicos. con papel, e irnos a los registros administrativos, que son más actuales, más permanentes. Sí. Esa es la tendencia, Es la inclusive. tendencia, ¿verdad? En Europa ya empiezan a hacerse más registros administrativos y Big Data. Y estos No, porque censos, todas las personas están documentadas, ¿no? Eso sí. sí, hemos mejorado hartísimos. Muchísimo, muchísimo. Mira, para nosotros, por ejemplo, y vamos a poner acá la llave Y para que mientras nos pone acompañe. ahí la llave, yo voy a aprovechar y agüita. Sí. ¿Agua o mate? Agua. Agua, No, muy bien. está Le muy vamos bien. a invitar agua a Antonio. Y yo también quiero agua. Así que salen 2 aguas. Salen 2 aguas con papas, como dicen en la hamburguesería, ¿no? Ahí está, Antonio. Y además una hermosa taza. Sí, son unos jarritos que nos hemos comprado en el mercado, de esos jarritos para tomar café. Bueno, en La Paz, Son jarros de en campaña. los mercados se toma café con la marraqueta y el queso, y creo que yo prefiero eso a cualquier restaurante. Nosotros estábamos de chicos, por ejemplo, teníamos nuestros canecos, así de este tipo, porque claro, muchachos, jugábamos y se rompían muchas tazas. Entonces Claro. el caneco, Con esto no, Claro. no hay forma. y además ¿verdad? se mantiene tan caliente, tan rico. Entra mucho, entra bastante. Entra mucho. Una sí, maravilla. sí, sí. Antonio, Y pero gracias. una cosa muy interesante esto que dice que en Europa ya se están haciendo censos por documentos, es decir, por registro, ¿no? Por registración, porque mínimamente todas las personas están documentadas.
salvo que haya una persona ilegal, que que el país no sepa que está dentro del país, que haya entrado ilegalmente, todo está documentado, o por migraciones o en el CEGIP se llama, ¿verdad? Entonces, eso no solamente que permite un registro muy rápido, porque está todo informatizado, sino que además evita un gasto impresionante de plata de hacer un censo. Sí. Sí. Ahora no hay, obviamente, censos perfectos, ¿no? Porque lo hacen los seres humanos. Vamos a ir perfeccionando con la tecnología, pero ya es una base. Lo que no es admisible es esta interpretación de mala fe política, A lo que que iba. te quieren perseguir, quieren tus datos porque te quieren quitar, ese tipo de cosas, ya no va. Quiero ir al siguiente tema. Hay una anécdota de eso. A ver. En Santa Cruz, algunas personas promovieron que se evite hacer el censo. Sí, es Y verdad. después se reclamó. No les abren la puerta, decían. Y había urbanizaciones en las cuales no se Urbanizaciones permitió. Y después reclamaron que faltaba 1 millón. No creo que el impacto haya sido de 1 millón No, en las 1 millón es una personas, ¿no locura. ven? Claro. Pero hubo una actitud que yo considero radical y fanática a veces, ¿no? Radical y fanática. Mira, el censo es muy importante, pero el censo se extiende no al Ejecutivo, se extiende al Estado. Los gobiernos municipales, en base al censo, inclusive deberían indagar en sus municipios por qué hay localidades a las cuales no se ha logrado obtener datos. ¿Existen, no existen esas localidades? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿No? Si la capital pues no es todo el municipio. Lo mismo en los departamentos, pues la gobernación debería pensar, a ver, de esta lista que ha publicado el INE y que además está georreferenciada, mira cómo está interesante eso, se sabe dónde está geográficamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos datos? Vayamos pues, son seres humanos que están allá, hay que hacerles llegar los servicios, ¿no? Y enmendar lo que Pero se puede aparte, enmendar. dos cosas quiero decir. Una, es cierto lo que dice Claudia, puede haber una imperfección que esté en el orden del 1, el 1,5%. Supongamos que el 2%, pero te da una pauta real de lo que es el país, una radiografía de lo que es el país, muy cercana. Eso por un lado. Y segundo, otro absurdo de las cosas que uno escucha, ¿no? Por ejemplo, el portero del edificio nuestro que se iba a su pueblo a votar. ¿Para qué? No, porque así él, no sé, que una cosa, una elucubración que No a votar, no admití. a que le hagan el censo. Ya, claro, pero, a votar no, ese al censo. fenómeno Entonces, se dio, Jorge. pero porque la yo gente te pregunto teme. esto, está bien, se dio. Dicen que se dio. Yo pregunto esto. Está a 200 kilómetros su pueblo. Él se iba a ir con su camioneta en un momento que no había combustible. ¿Qué le paga? El No, combustible el de momento del censo 400 todavía, kilómetros. El momento del censo todavía había. Y sí, son lógicas también que se tienen en ciertos lugares para no perder ese dinero, ¿no? Son Sí. decisiones comunitarias. ¿Pero quién Sí. se lo paga? A ese- él. Ellos, claro. Ellos. Eso se da, Jorge. Eso se da. Me parece un absurdo completo. El Pero año sí se da para no perder los recursos, porque si se hace un censo y hay menos población, se recibe luego menos recursos. Entonces, en determinados lugares, comunitariamente toman esas decisiones y se van a hacer censar a sus lugares de origen. Yo te doy el último detalle, digamos, interesante del censo. El año 2012 estábamos empezando con el CEGIP, empezando. Y claro, teníamos una gran incertidumbre para ver la situación documental. No la conocíamos. Y se dio la coyuntura y además la apertura del director del INE de entonces para que se incorpore en la papeleta censal una pregunta. Ya había una pregunta para ver si tenían certificado de nacimiento. Y se añadió la pregunta para ver si tenían documento de identidad. El resultado fue magnífico, pero terrible, porque resulta que entonces el 20% más, casi el 21% de la población no tenía documento. Qué increíble eso, ¿no? Imagínate, estamos hablando de más de 2 millones de personas, porque ese fue el censo.
Y además nos dieron una respuesta. Nos georreferenciaron el problema. Pero claro, la boleta censal se distribuye en el país, pero está georreferenciada. Entonces nosotros sabíamos que el departamento con más problemas era Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz tenía como 300.000 que no tenían. Qué locura. 300.000. Es un- Y el departamento 600 en total. Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo vamos monitoreando mejor el país y la esperanza es que el Estado también esté presente en la gran parte del territorio, ¿no? Quiero cambiar de tema para hablar de las encuestas. Vámonos a la segunda vuelta. Antes de hablar de las encuestas, ¿no? Le preguntamos a Antonio cómo recibe los resultados, dónde estaba, se sorprendió, no se sorprendió y a qué atribuye los resultados que tuvimos aquel domingo de elecciones. Sí, es sorpresivo. En la lógica inclusive del análisis que teníamos, no estaba previsto esto. No estaba previsto, pero había un sesgo. Había un sesgo. Y he tenido la oportunidad de conversar con muchos amigos y llego a una conclusión. Llego a una primera conclusión, obviamente muy personal, que el análisis lo vine haciendo desde el año 2005, donde ya el número de circunscripciones es la misma. 63 uninominales, 3 especiales indígenas y 60 diputados pluris. Entonces ya existe una uniformidad. 65, 3 y 60. 63, 7 y 60. Ahí da 130. 130. Sí. Entonces ya es uniforme. Y se veía la votación de todos los años. Claro, y se ha repetido, te cuento, Claudia. ¿Las la tendencias votación. se han repetido? Se han repetido. La votación en las áreas se ha repetido. Obviamente los partidos son los que no se han repetido. Y ahí ¿Qué quiere viene decir esto? la ¿Qué primera quiere decir? aproximación. A ver. A ver, ¿qué es lo que yo entiendo? A partir del año 2005, bueno, un poco antes tal vez, ya empiezan a tomar cierta importancia, y yo diría de manera gradual, mucho más, lo que se denominan hoy las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que empiezan a fortalecerse. Diría antes del 2000, ¿ah? Terminando el... Claro, pero 90 y- su presencia, digamos, cada vez más importante, empieza a ser ahí. Claro, antes fue, yo diría, representativa, a veces inclusive combativa, ¿no? Pero ya en este tiempo forma parte ya del Estado mismo. Ya tiene representación parlamentaria, parte de ellas. Y hay un ejercicio electoral. Hay un ejercicio electoral. Y entonces, ¿qué me lleva a pensar ahora? Que ellas votan por quien quieren. Entonces ya tenemos un gran segmento que refleja la votación y que escoge por quién votar. Paréntesis para Jorge, que le parece una locura que alguien vaya a censarse a una comunidad lejos en el campo porque se ha determinado en la comunidad. También te cuento, Jorge, que en Bolivia se da mucho esto, una votación Unánime. unánime porque hay una asamblea previa antes de las elecciones y dicen, bueno, a ver, en esta comunidad, ¿por quién vamos a votar? ¿A quién vamos a apoyar? Y se vota, pero en comunidad, todos votan, lo que el 2019, por ejemplo, ha dado lugar a estas versiones sobre el fraude, ¿no? ¿Cómo van a votar todos por el mismo? Sí, hay lugares donde sí se hace, ¿no? Hay lógicas comunitarias, sí existen. Sí, y son fuertes, cada vez. Y esta es una confirmación en la que no necesariamente respondieron por un líder, sino por sus intereses. Y si uno ve las circunscripciones, se va repitiendo la votación histórica y la preeminencia de la votación, pero no tiene un líder preciso. Por eso es que es cambiante. No están casados con un candidato. Así ¿no? es. Eso para mí es una verdadera sorpresa. Yo soy ingeniero, pues no soy sociólogo ni soy politólogo, ¿no? Pero claro, el estar compartiendo todas estas cosas tanto tiempo me llevan a pensar. ¿Y de dónde ha salido la derrota del MAS? Ya olía, ya tenía aroma a derrota desde que las encuestas le daban
poco porcentaje al candidato oficialista Eduardo del Castillo. Eva Copa ni siquiera llegó hasta el final del camino. Andrónico fue bajando en las encuestas y de hecho tiene un porcentaje muy similar al que obtuvo en las últimas encuestas. Evo Morales no se sabía bien, terminó con un voto nulo cercano al 20%. Si le quieren quitar 2, no importa, hay un voto nulo ahí que está dando la señal, 1, de quién es el líder hoy en el MAS, y 2, cuál es el peso político. Pero, ¿qué pasa con esos otros votos? Creo que ahí lo que hay que explicar es un Samuel Doria Medina que no obtiene lo que dicen las encuestas, y los otros 2 candidatos, Tuto Quiroga, que está más o menos en sus porcentajes, sube un poco, y el último candidato es el que da la sorpresa. Y acá yo vuelvo a preguntar, ¿es el fenómeno Lara? ¿Es Rodrigo Paz? ¿Es la gente que no va con la derecha y que encuentra algo que intuye que es más de centro? ¿O es un populismo en la lógica de Lara? ¿Qué es? ¿Qué es, A ver, Antonio? yo creo que es la característica de la campaña que se llevó adelante. Si nosotros vemos, las campañas han sido muy combativas. Inclusive dentro de actores de la misma línea política, era muy combativa. Guerra sucia. Muy fuerte. Y estos candidatos que ahora están en la segunda vuelta han sido menos agresivos comparativamente. Perdón, que te interrumpo un segundo, pero no la claro, yo vengo de Argentina, donde pueden ser incendiarias las campañas, no me pareció combativa para lo que veo en otras partes. Tal vez. Sí. Me pareció muy tranquila. No, pero sí hubo guerra sucia, cuando ¿no? hubo un momento que en esos debates se tiraron un poco algunos pelotazos. No, y además aludiendo a la vida privada, en el caso de Doria Medina, con la pareja, que si había hijos fuera del matrimonio. Eso que en las redes, el las pasado, redes. Y sí, pero las Claro. redes es el mundo Es lo que hoy manda, yo te entiendo. manda. Pero fuera de eso, yo en los debates hubo algunos toques. Lo único que no me pareció una cosa cuando Del Castillo le dijo a Doria Medina, porque tú eres Kencha. Kencha. Eso me pareció No, muy pero, desagradable. Jorge, se han No- dicho peores cosas, se han dicho que tú has robado, has nacionalizado, tú has privatizado, no hicieron la robadera, la gastadera. Esas son a mí cosas sí ya me más parece políticas. que Ya, estuvo- pero hay otro detalle, ¿no? También, ¿cuál estuvo más cerca de la sensibilidad de la gente que vive la crisis? No, ese es el otro tema. Porque cuando yo escuchaba, por ejemplo, vamos a cambiar el modelo, ¿cuál? ¿Cuál? O sea, si yo tengo imprecisión en el mensaje, y no necesito ser muy inteligente. O cuando se explicaba la economía, yo me sentía como un libro de cuentas. Yo soy ser humano, pues. ¿No ve? Mi problemática no es que haya, digamos, menos inflación. Mi problemática es cuando yo voy al mercado y compro un kilo de carne a 100 pesos, 100 bolivianos. Esa es la problemática. Y entonces, ¿quiénes se fueron acercando ahí? Ahí viene, pues, una de las respuestas, ¿no? ¿No fue ni Samuel ni Tuto en tu visión, No. Antonio? Yo creo que ellos estuvieron con una planificación interesante, pero no cercana. Ahora, ¿cuál es ¿Más el fenómeno? macroeconómica? Ahora, yo siempre trato de minimizar los efectos líderes, los efectos caudillos más que líderes, porque yo creo en el liderazgo. Y entonces cuando dice, no fue el fenómeno Lara, yo creo que colaboró. Fue el fenómeno Rodrigo, sí, yo creo que colaboró. Pero fue también el interés. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos conversado con anterioridad? Yo voy a votar con la razón, sí, pero con el corazón. Y hay gente que vota por su interés. El voto es emotivo, ¿no? El También. voto es muy emotivo. ¿No ven? Y entonces yo pienso que esa es una de las explicaciones. Y tal vez va a haber que profundizar en el estudio. Ahora en los mapas, si te has fijado, en las redes ha circulado mucho, coinciden los mapas donde ha sido predominante el voto por el MAS. En aquel pasado, en los buenos tiempos del MAS, al voto por el PDC. PDC. Sí.
No se sabe si es Rodrigo, Lara, No, pero se eso... hace la hipótesis de que es más No, el pero factor es Lara, que eso pero- fortalece la hipótesis que yo te he dado al principio. Ya no es el líder, ya no es el candidato. ¿Son los intereses? Son los intereses. Y eso es un tema que es un reto además para Sí. la gobernabilidad. Nos dijo, ¿quién nos dijo? Gabriela Montaño, estuvimos en un diálogo por Zoom y Gabriela Montaño nos decía que Lara no es alguien que se despertó un buen día y dijo, bueno, a ver, vamos a ser candidato a la vicepresidencia. No, él viene trabajando, dice Gabriela, por lo menos hace un par de años en grupos numerosos, que pueden ser gremialistas, transportistas, cuentapropistas, etcétera, y que ha ido sembrando también, ¿no? Y yo creo que Rodrigo Paz no es el más inexperto en política, ¿no? Miren la familia. No, y además tiene todo. Aunque gente mayor, pero tiene un equipo pues que supo moverse hace Sí. años, ¿no? Hablando de moverse, perdón, pequeño paréntesis, pero estamos viendo también cómo se están moviendo algunos, analistas o exautoridades que fueron autoridades con Janine Áñez, luego estuvieron en la campaña de Samuel, ahora están con Rodrigo Paz. Parece que hay como un campo, ahí como una pista de patinaje, ¿no? Entre el gobierno de Áñez, Samuel Doria Medina, hasta Tuto Quiroga han circulado un par de líderes ahí y el PDC, ¿no? ¿Te Sí. sorprende esto o no? No, no porque yo creo que en esto... A ver, el PDC llega a la campaña con muchas Sí. limitaciones. Están llamando a Jorge por teléfono. Tienes una llamada, Jorge, en la cabina aquí, en la esquina, esas cabinas rojas. Ah. Así que Jorge se va a ausentar unos minutos. Voy a aprovechar y voy a hacer todas las preguntas. Dale. Cuando Te dejo, termines la Antonio. llamada... Jorge, un vuelve. gusto siempre. Habla del voto nulo. ¿Quieres que hable del voto? Sí, enseguida Claro, hablamos del voto muy nulo, importante. ¿verdad? ¿Verdad? Muy importante porque tú trajiste el gráfico donde están los votos nulos Y eran históricos. 4%, Sí, ¿no? El vamos al- máximo. 3,79. Vamos Eso. al voto nulo, buena idea. Vámonos al voto nulo. ¿Qué peso político tiene para Antonio? Por supuesto, cero incidencia en la carrera por la presidencia, vicepresidencia, cero incidencia en el mapa legislativo, pero sí fue como una bandera, una señal de humo ahí, diciendo, aquí estamos, somos tantos. Fue una interna, decía Adriana Salvatierra, conversamos con ella y ella dijo, es una interna que no se dio anteriormente. Evo Morales, dentro del mundo masista, le ganó, por supuesto, a Eva Copa, a Del Castillo, a Andrónico, y dijo, aquí estoy, aquí truenan mis chicharrones y tengo tantos chicharrones que no cuentan, que fue una crítica también que le hacen intelectuales como Fernando Mayorga, que le dice, ¿y de qué sirve? Contribuiste a el vacío sobre el que ahora fuerzas conservadoras van a establecer un poder, pero bueno, cada uno está jugando sus cartas. Esto hemos escuchado en estos últimos días. ¿Para ti qué representa este voto nulo y qué mueve en lo político además? A ver, yo coincido en lo que tú dices. Estadísticamente hablando, es referencial. El efecto sobre la asignación parlamentaria también es estadístico, es nulo, o sea, no tiene ningún efecto. Claro. Pero ¿qué nos muestra? Disconformidad de un importante grupo de personas que ha optado manifestarse en esto. El voto nulo tradicionalmente no pasaba del 4%, siempre fue menor al 4%. Y que se atribuía más a una equivocación en la votación. No necesariamente. No necesariamente. Hay personas que tienen una actitud frente a la democracia que no le parece el modelo, inclusive. No le parece Es quienes un grito están. de rebeldía. Es un grito de rebeldía. Yo pienso que también eso pasa ahora. Y ahí viene, yo creo, un poco la discusión del liderazgo y también la renovación. Todos los partidos políticos, todos en general, y no es excepción el MAS, han cometido el error de no formar líderes. Han cometido el error. Eso se le critica a Evo Morales hace muchos años ya, ¿no? Sí. Y yo creo que también nos muestra que la presencia de Evo Morales todavía
como la fue del doctor Paz y como es la de Jaime Paz, tiene relevancia. Y esto la ha cuantificado, ¿no? Claro, habrá que discutir cuánto realmente es su presencia, pero por lo menos son 15%. Si descontamos lo tradicional, Sí. ¿no? Es por lo menos 15%. Eso significa que en el manejo de la democracia también tenemos que tomar en cuenta estas situaciones. Pero, Claudia, hay que aprender de los periodos que comprende el ejercicio de la votación y deben traducirse en actividades en todo este periodo preelectoral, donde se ajusta la norma, se organizan los partidos, se renuevan las directivas. ¿Por qué el MAR se ha dividido? Porque no se renovaron a tiempo. Así es. Yo creo que esta moraleja, Antonio, puede ser aplicable también a los partidos que están al frente del MAS, de la izquierda, pueden ser más conservadores o de centro. Son estos líderes que venimos viendo en la papeleta. Yo hacía un chiste la otra vez con Jorge y le decía, desde que la tele era en blanco y negro, que los veo en la papeleta, ¿no? Son líderes que están ahí, que hablan de renovación, pero son ellos. Ricardo Paz estuvo en este programa y dijo, ¿por qué no ponen jóvenes? Y yo le dije, ¿tienes nombres? Pero por supuesto. Me dijo, por supuesto. Y varios, mujeres, cruceños, potosinas, cochabambinas, paseños. Ay, pasa que estos egos, estos líderes con estos pesos, quisieron seguir hasta obtener la presidencia, ¿no? Sí. Yo voy a ser presidente. Y en medio de ese encono político, si seguimos esta lectura, pues no se da paso a líderes jóvenes que pudieron haber tenido de pronto un número mucho más amplio, ¿no? Y los que, digamos, acceden, tampoco tienen apoyo. Tampoco tienen. ¿Jóvenes que no tienen apoyo? Y no tienen apoyo, porque finalmente hay que organizar equipos de apoyo, pues. Sí, No, pero también el joven tiene que brillar, porque tenemos, qué sé yo, un joven que no es tan joven, vamos, Rodrigo Paz, pero sin duda es más joven que Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina y Lara también, ¿no? Pero vemos otros jóvenes que no han tenido ese desempeño, comenzando con Andrónico. Parece que Andrónico tiene muchas más herramientas políticas en lugares más cómodos, en comunidades, en ámbitos rurales, con sectores cocaleros, por ejemplo, pero Andrónico en los debates fue una tristeza, ¿no? De hecho, los debates fueron una tristeza, pero los foros, lugares donde fue, no vimos a un joven deslumbrante que uno dijo, qué barbaridad, cómo Evo no lo deja. Mucha gente dijo, pucha, está mal, esta no es la renovación que queremos, no es la renovación que merecemos. Entonces, la juventud tampoco es sinónimo de renovación. Volvió. ¿Qué tal la llamada? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien. Pero digo, estoy de acuerdo contigo, por lo menos no supo aprovechar Andrónico los debates, ¿no? Para mostrarse, para dar un mensaje, para Diferente. mostrar una... Mariana ese Prado, es- por ejemplo, fue un caso diferente. Esa Mariana es la sí. Dio dimensión. una batalla. Esa es la dimensión del líder. Esa es la dimensión del líder, que encuentra la oportunidad y asume. Sí. Pero ahí se cruza con otros elementos, la identidad, porque Andrónico no es que brilló, no se encantó ni en la tele, ni en la plaza. Mariana, por ejemplo, Tiene más, más joven, es que tiene le más. dio más empoe. Es que ella tiene más, ella ha tenido más oportunidad. Sí, y Ella vinieron, sí, pero no tiene poncho, no tiene la piel morena como la tiene el mundo masista. Hay un tema de Les cuento, identidad. ¿puedo contarles una pequeña anécdota de 20 segundos? A ver, Juan Domingo Perón, uno de los casos más extraordinarios de carisma, de personalidad, Siendo general, de atracción, y siendo general, siendo general, era coronel en ese momento. Se arma un lío en 1943, la gente va hacia la Plaza de Mayo y el general Farrell, que era el presidente del país, Edelmiro Farrell, estaban en la Casa Rosada y no sabían qué hacer. La gente estaba enardecida, ¿no? Habían venido caminando hasta desde La Plata, que son 60 kilómetros, de todas partes. Llenaron la Plaza de Mayo, primera vez en la historia que se llenó la plaza, y nadie sabía qué hacer. Entonces,
hagamos esto, digamos aquello, que no se ponían de acuerdo. Y hasta que el presidente le dijo a Perón, Perón, vaya y hable usted ahora, porque los que se quejan son trabajadores y usted es el secretario de Trabajo. Y Perón, bueno, dudó un segundo, pero dijo, bueno, Vamos. y sale al balcón y dice, ¡trabajadores! La gente lo vació. Fue el inicio. Y se pagó. No, fue el inicio Y se del peronismo que tranquilizó. lleva 80 años clavados Claro, ahora en este año 2025. claro. Es decir, él tenía un carisma, pero lo hizo notar, como dijo Antonio en ese momento, ¿no? Dijo una palabra y la gente se volvió loca. Claro. Dijo, este es nuestro paladín. Mira, y en lo que tú dices de Mariana es cierto. En los debates, y cuando tocó, por ejemplo, el tema de la vicepresidencia, ella fue la única que hizo referencia a los autoprorrogados. Y con una decisión además, vamos a hacer que se convoque a la elección de los que faltan. Todos los demás hablaban todo. Entonces, yo creo que en esto, y es un proyecto, pues, ¿no ve? Un proyecto político, un proyecto de país. Y no es un tema de universidad, no universidad. No. Personalidad, no personalidad. Porque Mariana tuvo, más allá de si tiene más formación o no que Andrónico, o más experiencia porque es mayor que él, tuvo la valentía. Lara tampoco es un doctor en filosofía, ¿no? Pero tiene decisión, habla claramente y eso enamora y mete en problemas también a Rodrigo Paz, porque le están diciendo, cuidado, mira, anda suelto por ahí, cuidado. Mariana asumió el reto, Sí. digo, ¿no? Sí. Y eso que la atacaron bastante. Sí. Acá hay que mencionar a la activista, no sé si le gusta la etiqueta, feminista María Galindo, que le hizo una guerra muy dura, ¿no? Y yo no entiendo. Porque, a ver, es muy difícil que una mujer que con tanto esfuerzo a veces llega, encima reciba de sus congéneres una actitud tan agresiva. Porque ellas están venciendo mucha historia, muchos prejuicios, ¿no? Hasta hoy sigue habiendo machismo, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy siguen habiendo esos prejuicios. Entonces, cuando aparece un líder de esas características, debe haber una acción común de apoyar. Claro, pero en este caso lo que Mujeres Creando, no solamente María Galindo, sino Mujeres Creando, le reprocha a Mariana es la actuación que ha tenido en el juicio, en este proceso Kushner por el feminicidio. Ahí se cruza esto, ¿no? Pero no, es que yo también he conocido muy de cerca eso, muy de cerca. Y ese ciudadano no tuvo la oportunidad de defenderse adecuadamente. Si hacemos una mesa sobre el tema, ¿podrías participar, Claro. Antonio? Porque me parece que es un caso emblemático también, ¿no? Sí, que porque hay que tratarlo con más amplitud. Y claro, nos estamos saliendo un poco de Sí, la ¿verdad? temática, ¿no ve? Pero yo creo que la misma justicia ha actuado muy influida. Pero chocolate por la noticia. ¿Cuándo la...? Ahí sí voy a decir un larismo. Lara lo dijo. Yo no creo en la justicia. Bueno, Yo tampoco. sí, bueno. Yo- Eso no es novedad. A ver. La novedad va a ser que empecemos a creer Claro. en ella, ¿no ve? Y la actitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para mí es alentadora. Independiente a la posición y la opinión que pueda tener la gente, pero es alentadora. A ver, a mí me gustaría ver algunos resultados, porque los podemos analizar. Pero primero, Amanda Dávila me alcanza este papel y me dice, el Tribunal Supremo Electoral no fue imparcial en la pluralidad y en la publicidad a Sí, los eso es medios. verdad. Nunca se vio eso en la historia, dice. Sí. Hubo una distribución publicitaria muy desigual. Y el canal Aviala, que es progresista y no lo oculta, fue castigado por este Tribunal Mal. Supremo Sí, sí. Electoral. Y muy mal. Eso, No, y eso yo es tengo muy feo. yo tengo la información de instrucciones al tribunal
al Tribunal Supremo Electoral, de no dar aquí, sí dar allá. Eso es tremendo. Uno lo puede esperar del gobierno. Finalmente el Ejecutivo está en esta discusión hace mucho tiempo, no solamente el masismo, partido que viene y partido que se va con la zanahoria al medio que quiere. Esto es discutible, ¿no? Hay periodistas que dicen, pero es libertad, uno tiene la libertad de poner publicidad al medio que le genera confianza, que le gusta, por último, pero en instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, aquí sí, aquí no, aquí castigo, Claro. aquí no castigo, es un tema. Es un mucho tema. más grave Sí. de parte de... Pero de todas maneras lo del gobierno también. Le da 50 millones de bolivianos a un medio y al otro 0. ¿Y eso cómo se Malo. llama? Está muy mal. Sí. Mira, La famosa pauta publicitaria Pero yo Nunca- insisto, estatal. un Nunca- gobierno está todavía en discusión, es más difícil agarrar esto, pero el Tribunal Supremo Electoral es una institución que debería ser más ecuánimo en la distribución de la nosotros- publicidad y en la voluntad de Totalmente dar ecuánime. información, ¿no? Totalmente. Yo te hablo porque lo he vivido además, ¿no? Cuando se hacía el seguimiento, se entiende, la misma sala delega, pero supervisa de que el tratamiento con los medios sea absolutamente equilibrado. Han habido momentos inclusive que algunos directores de medios que también actuaban como periodistas han sido sumamente agresivos, pero no por eso han dejado de tener una pauta publicitaria. Claro. ¿No? Una pauta publicitaria. Y si eso ha ocurrido ahora, absolutamente Sí, ha ocurrido, reprochable. lamentablemente. Sí, sí, sí. A mí me gustaría ver, por un lado, la composición de la ¿Verdad? asamblea y por otro también los votos finales, porque En dos- dicen mucho. En 2 semanas, yo creo, en 3 semanas, sería bueno saber quiénes son. ¿Verdad? No por nombre, ¿Sí, no? sino por trayectoria y por formación. Para que veamos El perfil. cómo estamos Cierto. entrando, ¿no ve? ¿Cómo estamos representados? ¿No ve? Yo creo que sería ¿Y importante. quiénes son? ¿Quiénes se han movido? ¿No? Salvador Porque Romero hizo un trabajo muy interesante. expresidente del Tribunal Supremo Electoral Y de la Corte. y de la Corte. Y de la Corte. Concluyó su trabajo el 2009 y de eso no se avanzó más. Y detallaba una pequeña biografía de cada uno de ellos. Bueno, Bueno, Muy útil. muy útil. Y pienso, ojalá pueda haber la apertura en la Asamblea, porque eso ya tiene que ser de la Asamblea, ¿no ve? Sí. O tal vez el Tribunal Supremo tenga los datos, para hacer una pequeña biografía de quiénes están, para que en su momento, cuando se vayan yendo, ¿qué hicieron? Exacto, exacto. Bueno, y acá creo que algo que los periódicos, que lastimosamente ya no tienen una versión papel, son pocos los periódicos que tienen una versión papel, pero he aquí una de las funciones de la prensa, que es poner en papel, por ejemplo, en suplementos, en hojas tamaño periódico, nombres y recorrido, ¿no es cierto?, Claro. una carta de presentación de cada candidato para uso de los periodistas, pero también de la gente, ¿no? Saber quiénes son, Claro. quiénes nos representan. Claro. sí, porque no sabes ni los nombres. Sí, Es una cámara fantasmal, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí. Vamos a una pausa Nos que la vamos. necesitamos en este momento y luego seguimos un momentito. seguimos con... ¿Podemos seguir con Antonio o Sí. tenemos que despedirlo? Ahí tenemos, vamos a... Tenemos que despedirlo, creo, ¿sí? Pues sí, porque tenemos que cambiar de tema, así que, Antonio, que no sea una despedida, una hasta pronto, y la Una hasta próxima vez pronto. podemos hacer un mapa, ¿no? Sí, Con- trabajaremos. Yo me comprometo también a mostrarles un detalle. Estoy trabajando con las encuestas y ojalá pueda Ah, completar sí. la información. Eso, perdón, ¿estás de acuerdo? Tema con lo que pasó? fundamental. Sí, no, una línea sobre las encuestas, por favor, y las empresas encuestadoras. Sí, eso yo creo que tenemos que verlo en tema aparte, porque si no entraríamos con una Sí, ¿verdad? mucha ¿verdad? superficie. No nos das Pero ni un un titular, anticipo, un un titular. titular. ¿Se equivocaron? Yo creo que está en un equilibrio, pero un equilibrio con un margen de error de más del 30%. ¿No ves? No del 2,5, No. como dice. No. Y
y no he podido obtener la información de cómo presentaron los informes. Pero bueno, lo que han dicho, por lo menos en la televisión, que siempre tiene el tiempo muy cortito, es que las encuestas en ese último lapso electoral no pudieron registrar la votación que se definió en último momento. Había una gran bolsa de personas que no tenían decidido el voto y en ese último lapso no se pudo registrar y ahí se decidieron y ahí salió el voto por Rodrigo Paz y la técnica de la encuesta es la que hay que evaluar, porque yo creo que ahí está el mayor problema. O sea, se hizo una muestra. La primera cosita que les comento, en una de ellas yo vi, se hizo una muestra y se la cambió entera, porque no ubicaron los encuestados. ¿Cómo o sea, es? El grado de sustitución de quienes deberían ser interpretados y encuestados. Sí. O sea, no pudieron capturar la muestra representativa. Así es. Es un tema para charlarlo. Estuvimos acá con Mario Cañipa, Horst Greve, pero podríamos volver con esto a las encuestas, ya que ambos dijeron que no consideraban útil o no recomendable las encuestas después de esto en la segunda vuelta. Hoy nos enteramos de que sí van, así que podríamos hacer una mesita con Mario Cañipa, con Horst, ¿verdad? Sí. La podemos. ¿Son válidas para la segunda vuelta, Antonio? En mi opinión son expresiones. Y dentro de la libertad de expresión, creo que a veces distorsionan. Creo que a veces están intencionadas también, ¿no? Pero, como te digo, no quisiera pecar de superficial y más bien quisiera, este es un pequeño ensayo que quiero publicarlo en septiembre y que lo comentemos. Porque siempre pero ¿cómo se explica que un candidato que estaba quinto con el 4.3% sale primero con el 31,5%? No te olvides que hemos hablado de ese colectivo que vota por quien quiere. Y lo puede definir en determinado momento, ¿verdad? Bueno, continuará. Yo creo que merece una próxima mesa con Antonio Costas, con Mario Cañipa, con Horst Greve. Hay otros expertos interesados en esto. A Armando Ortuño, por ejemplo, que estuvo acá, pero hablamos más de política. Gracias, Antonio, por estar acá y muy prontito volverás. Claudia, un verdadero placer. Jorge, también es un gusto y me gustó tu referencia a Perón. Perón fue un líder fabuloso. Una persona muy representativa, ¿no? Claro. Y en algún momento tocaremos Argentina, que se está también debatiendo políticamente y económicamente. Pero a continuación se queda con nosotros porque le vamos a plantear una mesa muy interesante sobre lo que hacemos con nuestra cultura diaria, con nuestras festividades. Hay un eje ahí colonial, anticolonial, que siempre es bueno revisar para explicarnos como sociedad y luego explicarnos también políticamente. Ya volvemos. Vamos a hablar de, les decía, lo que cotidianamente construimos, lo que hacemos. Cultura es una palabra grande, ¿no? Es una palabra grande y difícil de definir, porque cultura puede ser todo y al mismo tiempo nos llama a otras definiciones. ¿Qué es cultura? Lo que hacemos, lo que comemos, lo que pensamos también, cómo nos relacionamos, lo que bailamos, la manera como celebramos, la interpretación que le damos a la vida, a la muerte. Y acabo de recibir un regalo que me ha puesto muy contenta, que es el Carnaval de Oruro. Vamos a hablar de este y de otro texto, pero muestro este texto porque acá Javier Romero nos va a contar cómo esto es más que un carnaval. De hecho, la palabra no es precisa para definir lo que vivimos, por ejemplo, en Oruro, en nuestras fiestas. Por lo tanto, esta no es la noticia de último momento, esto no viene del Tribunal Supremo Electoral, no viene del INE, no es una declaración política. Esto es lo verdaderamente esencial en nuestra vida como país. Esto es Bonnie and Clyde. Activo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Brody. El mismo. ¿No tuviera uno más grande?
¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando yo me Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, aquí estamos junto a Javier Romero, que es antropólogo de formación, aunque ha estado obviamente como todo académico en las fronteras de otros campos, ¿no?, disciplinarios. Y les decía que ha dedicado años a esto, a lo que llamamos Carnaval de Oruro, pero en verdad el Carnaval de Oruro encierra mucho más. Bienvenido, Javier, gracias por estar acá, gracias por tomar contacto. Hemos tomado contacto porque nos ha visto en la guarida y para mí ha sido una alegría. Gracias, Javier, por estar acá. Gracias a ti, Claudia, Jorge, por recibirme en este espacio tan necesitado en Bolivia, ¿no? Sí, verdad. Por eso nos hemos lanzado a apostar por una guaridita así, para hablar de política, para hablar de esto también, ¿no? Antes de hablar de este texto, quiero hablar de una casa, porque es una gran oportunidad, son las casas ARPA. A ver, la voy a mostrar. Javier, ¿no las conoce o sí las conoces? No. No, son unas casas prefabricadas españolas que se están ofreciendo ahora en Bolivia y han confiado en nosotros. De hecho, quiero agradecer la confianza de las casas ARPA por traer esta casita a la guarida. Esta casita no es de alacitas, es una casa que tiene, mira, esta tiene tres habitaciones. Sí, esta tiene tres habitaciones, una sala comedor, un baño, pero uno puede diseñarla en función de las necesidades. Le digo a Javier, que es antropólogo, si necesitas hacer un trabajo lejos en el campo, un equipo de investigación, por ejemplo, puede montar una casa en de 8 horas te la monta. En 8 horas se monta, sí, verdad. Ahí está, y lo montan así, como nos muestran en las imágenes. Un espacio donde ponerla. Así. Es fabuloso. Se necesita el terreno. A un costo bajísimo. La conexión a servicios básicos. Para lo que es una casa. Y se monta así. Mira. Y puede tener distintas funciones, ¿no? Mira, yo no había pensado en las funciones para una universidad, por ejemplo, cuando hacen trabajos específicos en alguna comunidad, en algún lugar, ¿no? Sí. Aunque los antropólogos tienen como misión no interrumpir, no perturbar lo que se está estudiando, pero bueno, en algunos casos puede convenir. No, pero puede servir para escuelas, hospitales, regimientos. No, es un muy buen recurso. Para el campo. Sí, sí. No debe haber mucha gente que estudia antropología. Javier, ¿qué te ha llevado a la antropología? ¿Por qué no derecho? O medicina, como dicen las mamás. A ver, yo a propósito de las casas, mi primera formación es en arquitectura. Ah, mira. Pero yo desde desde niño viviendo, Oruro es una ciudad bastante... ¿Orureño? Sí, yo soy orureño, he crecido en Oruro, he estudiado mis pregrados en Oruro. Y en Oruro, la gente orureña, la que es de Oruro, es trilingüe, habla aymara, quechua, castellano, ¿no es cierto? Esa gente, pues, ha contaminado la ciudad con hula-hulas, con moseños, con tarcas. Entonces yo he crecido, yo vivía al centro, pero igual por mi puerta pasaban hula-hulas, pasaban tarqueadas. Y esos sonidos a mí me sedujeron desde niño. Cuando era adolescente, empecé a perseguir esos sonidos en las comunidades cercanas, Calacala, Caracollo, y después ya hasta Patacamaya, Norte Potosí, etc. Porque yo me volví un músico autodidacta desde muy jovencito. Ah, músico, o sea, sí, claro, estás en la música sí, también, pero no de aerófonos sobre todo, ¿no? Y
Y después estudié arquitectura porque yo le dije a mi mamá quiero estudiar sociología y mi mamá, como toda mamá Claro. que quiere el bien de su hijo, le dijo, ¿Quién te va a ¿y de pagar qué la vas a sociología? vivir? ¿Y de qué vas a ¿Y de vivir? qué? Exactamente, eso, ¿no? A mí me pasó con literatura y mi mamá Claro. me dijo, ¿quién te va a pagar? Exacto, ¿de qué vas a vivir? Entonces yo dije después, y arquitecto, y mi mamá era una mujer maravillosa, entonces había que hacerle caso. Y entonces, y arquitectura, mami, arquitectura está bien. Oh, Entonces qué estudié, lindo. estudié arquitectura. Y qué lindo hijo. Terminé la carrera, pero yo hacía Qué música. lindo, me Yo hacía- encantó. Y arquitectura, mami. Dice, arquitectura está bien. Arquitectura Qué está hermoso. A mí me pasó, Javier, con la literatura y yo decía filosofía, literatura. Mi mamá me dijo, ¿qué? No, yo no le dije, mami, no, mi mamá me dijo, vete a la católica y escoge algo ahí. Entonces, Algo decente. por cercanía, o algo rentable, por cercanía estudié comunicación, ni tan rentable, pero volví después en el posgrado, en la maestría y en el doctorado, volví Claro. a la narratología porque eso me estaba llamando. Me parece que te ocurrió lo Javier, mismo. Sí. pues es que Mario Puzo, Sí. su papá era un italiano que era sastre, ¿no? Y él le dijo, bueno, terminó la preparatoria, tenía que entrar a la universidad y ¿qué vas a estudiar, hijo? Y él le dijo, literatura, porque a mí me gusta escribir. Dijo, no, y eso, él quería que fuera sastre Claro. como él, ¿no? ¿Y eso para qué te va a servir? Le sirvió para escribir El Padrino. Claro, nada menos, nada menos. Claro. Bueno, entonces, esos viajes detrás de las melodías me llevaron a conocer las comunidades. Y como me llevó- arquitecto no ejerciste nunca. Sí, cierto ¿Algo? tiempo corto, ¿no? Pero ahí mi estudio de arquitectura, yo empecé a orientarlo a mejorar la forma de vida del área rural de Bolivia, porque yo veía cómo vivían nuestros hermanos, ¿no? Entonces, terminé arquitectura y yo tenía una necesidad de conocer la antropología, para entender mejor eso que había vivido. Que además Entonces, era lo que te apasionaba. claro, y terminé estudiando antropología y bueno, ¿Y ahí qué te llamó empezó a la antropología? la necesidad política de una vida humana de los indígenas bolivianos. Eso fue. ¿no? Y la cercanía también de donde... Claro, porque yo estaba ahí con ellos. O sea, una vez estaba en Sicacica y yo debí tener 12, 13 años, tal vez 14. No me imagino cómo me veía, pero yo estaba solito, además, ¿no ve? Porque me iba así solito, en la fiesta de Sicacica y a un señor le digo, préstame tu moseño, yo sé tocar. Ellos estaban descansando y me mira y le dice que sabe tocar, le dice, y al final me dan el moseño y toco. Y me consiguen un moseño y termino tocando ahí en la fiesta y cuando estaba oscureciendo vuelvo a Oruro, ¿no? Entonces, Y ese esa tipo... tocada fue seguramente una inserción Claro, de gran claro, poder, o sea, ¿no? claro, eso me Llamado. pasó en Claro. muchos lugares, ¿no? Me pasó en muchos lugares y entonces yo no sabía que yo estaba haciendo antropología sin darme cuenta desde muy joven, ¿no? Cuando estudio antropología digo, pucha, pero Era esto. claro. Era esto más que arquitectura. Claro, y Sí. más que la música, era entender esos procesos, esas dinámicas y esas injusticias también, ¿no? Ahora, para ser antropólogo hay que tener bien consolidada la idea de la horizontalidad, porque el antropólogo que llega desde arriba, ¿no? Como muchos. Como muchos, ¿no? El antropólogo gringo que va a estudiar, gringo con mucho cariño, o europeo, gringo también, ¿no? Que llega a estudiar como muy desde arriba, ¿no? Y hay que plantearlo en un eje horizontal. Hay algunas tendencias que dice que el antropólogo tiene que estar adentro, el antropólogo tiene que ser uno de ellos, ¿no? No lo sé cómo andan en ese debate. ¿Y cómo lo encaras tú ya para entrar a esto, porque se me va a acabar el tiempo, esto del carnaval de Oruro? Claro, ahora ya entiendo, el orureño tiene que comprender este momento, que es el gran momento, por lo menos a nivel urbano en Oruro, no sé cómo sucede en sus caras más rurales. ¿Qué pasa con este momento? Bueno, el carnaval de Oruro, yo siempre digo, entre comillas ahora, carnaval de Oruro es un monstruo de 200.000 cabezas, ¿no? O sea, uno no termina de entenderlo, porque pasan demasiadas cosas. El orureño siempre dice, bueno, se dice, o sea, más bien dicen de los orureños, ¿no? O sea, los orureños terminan el carnaval y hablan 6 meses de lo que fue su carnaval.
Y los claro, y los 6? otros 6 meses hablan de lo que va a ser su siguiente carnaval. Sí. Y eso es tan real porque, o sea, uno se acuerda cómo fue, cómo se le cayó su careta, cómo se le rompió el traje, cómo esto, cómo el otro, cómo se quemó con el sol. Pero ya llegamos a julio, agosto, y ahora cómo va a ser mi siguiente careta, de qué color va a ser, qué adornos le voy a poner, etcétera, O sea ¿no? que el carnaval marca el año. Claro, es un ciclo festivo, claro, y ahí, digamos, yo ya cuando soy antropólogo y estoy metido ahí, me remonto al ciclo festivo agrícola de las comunidades rurales, que fueron las que dieron sentido a esa fiesta patronal del siglo XVII-XVIII. Una ¿no? fiesta patronal que comienza en el siglo XVII y que no tiene que ver propiamente con un carnaval al que le vamos a poner en el espejo el carnaval de Oruro, perdón, el carnaval de Brasil o el carnaval de Santa Cruz. Es otra cosa y de hecho Javier ha trabajado durante muchos años. Le voy a mostrar a Ángel algunas imágenes de este texto con una edición de lujo que está en castellano, está en inglés, está en francés. Voy a ojear un poquito mientras Javier nos cuenta cómo ha organizado, no el texto, su estudio, su recorrido de investigación. ¿Javier? Sí, bueno, yo he hecho varias formaciones de posgrado y todas mis tesis han sido el tema central, este proceso festivo, ¿no?, de Oruro. Y claro, en mi tesis doctoral ya llego a una tesis con bastante, digamos, años de estar ahí, vivencia. Y la tesis que yo sostengo es que en Oruro se dan 3 modos festivos en conflicto, ¿no? ¿Dónde haces tu doctorado, Javier? Yo he hecho mi doctorado en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad Andina de Quito. Y claro, la tesis es que en el Carnaval de Oruro coexisten de manera conflictiva, contradictoria y en tensión 3 modos festivos. Un modo festivo que llega de Europa es el carnaval, que es con el que se nombra este evento, ¿no? El otro modo festivo es la fiesta patronal, que es completamente distinto al carnaval. Es más, carnaval y fiesta patronal llegan de Europa, pero en tensión ya, ¿no es cierto? ¿Podríamos definir en una línea cada una? Claro, carnaval surge como las Saturnales romanas, son las fiestas agrícolas que se dan en Europa precristianas. La fiesta patronal ya es una fiesta del cristianismo que quiere justamente subsumir las fiestas agrícolas en Europa, ¿no es cierto? Entonces esa disputa llega a Bolivia, carnaval y fiesta patronal. Y también llega en paralelo, carnaval y fiesta patronal. ¿Y la tercera? Es la que existe aquí, que es la fiesta ritual de la primera cosecha de papa. Es decir, el carnaval de Oruro las reúne las 3. Exactamente. Pero es la única fiesta porque Gran Poder... Esa tercera juega la que más estaba aquí. con la... Es la que estaba aquí. La fiesta de la primera cosecha es el Anata en la región Aymara, el Pujllay en la región Quechua, que marca justamente el ciclo de la papa, que marca en los Andes, el ciclo de la papa marca el ciclo de los vivos y los muertos, el ciclo de la vida básicamente. Totalmente. Pero en el fondo me parece que estamos hablando de mismos ejes, porque es la relación con la tierra, ¿no? La relación con la tierra en términos de ciclo agrícola, de tiempo también religioso, pero ligado al ciclo de la tierra, y esta relación con la cosecha que no deja de ser un ciclo con la tierra. De hecho, el carnaval tiene ese origen, ¿no? Una fiesta que se da en relación a una abundancia, en relación a los alimentos, en relación a la tierra. O sea, también, ¿no? Me parece que de todas maneras, sí, en los 3 casos se está hablando de una relación con la tierra. En 2, digamos, ¿no? En el carnaval, en las Saturnales romanas, digamos, sí, como carnaval, pero en la fiesta patronal no. ¿No? La fiesta patronal, porque la fiesta patronal no se da, porque en este caso para Oruro es la fiesta de la Candelaria, pero ponte la fiesta de San Bartolomé, la Virgen del 2 de febrero. Exacto, esa es la advocación de María, ¿no es cierto? Ajá. La del 2 de febrero. La fiesta patronal en realidad es un evento político de dominación, de implantación de un nuevo proyecto político, en este caso el cristianismo, que quiere subsumir al proyecto político precristiano.
¿no es cierto? O sea, la religión católica que tiene el poder en Europa, entonces se inventa la fiesta patronal. Y le sirve también acá, o sea, Exactamente, para montarse. o sea, aquí viene como anillo al dedo, Claro. como anillo al dedo. Claro. Pero lo que nos encontramos en todas las fiestas patronales es justamente a lo que he arribado en este mi último trabajo, que es el que voy a presentar esta noche, ¿no? Que ya es un trabajo bastante, podríamos decir, más que teórico epistemológico, Voy a mostrar la portada, sí. pensando Te voy a una mostrar. antropología crítica, pero justamente desde Bolivia, pensando lo que tú decías al inicio, ¿no? ¿Qué es la cultura? Sí. Entonces, ¿Y dónde está la tensión? Antes de que me olviden esto que estás explicando, hablas de una tensión ya en la presentación, en la contraportada, no he leído el texto, ya estás hablando de esta tensión en este eje colonial, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está la tensión en todo esto? Claro, ¿con qué me encuentro en el Carnaval de Oruro? Me encuentro con que en el Carnaval de Oruro, o en general, hablemos de cultura, ¿no es cierto? Cultura es un concierto que va a dar la Sinfónica en el Municipal esta noche, por decir, ¿no es cierto? Sí, cultura también es la banda Popo tocando Morenada, ¿no es cierto? ¿Y por qué tendría que haber tensión? Porque ambas prácticas culturales, prácticas artísticas en este caso, responden a horizontes culturales, políticos, civilizatorios distintos. Porque, por ejemplo, los músicos de la Sinfónica, pensando en que son músicos de la Sinfónica de Londres o de Berlín, ¿no es cierto? Porque por ahí los de la boliviana no, porque ahí está la tensión. O sea, no van a ir a hacer un ritual donde el sereno. Los músicos de la Popó van a hacer un ritual donde el sereno, que es la deidad de los músicos. Y eso los conecta con un ciclo anual agrícola, que en el otro lado ya no existe. O sea, ahí hay un horizonte histórico-político completamente distinto. Sí, los orígenes pero son interviene diferentes. lo popular, perdón que de repente me salgo un poco del tema, pero hace poco estuvimos acá con Sergio Prudencio para hablar del Bicentenario y con historiadores también para ver qué recuperamos, qué vamos a poner en nuestra vitrina del Bicentenario en términos de creación. Históricos, por supuesto, pero con Sergio hablamos, con Sergio Prudencio, de lo que vamos a poner en nuestra vitrina del Bicentenario. Vamos a poner la música de Alberto Villalpando, que es una música que tiene una tradición escrita, que sí tiene una relación con Occidente, pero que también es muy boliviano en la manera como él ha ido creando. Vamos a poner la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, que en términos populares no tiene la llegada que tiene los carcas. ¿Cómo salimos de todo esto que plantea estos dos ejes que nos estás poniendo sobre la mesa, Javier? Pero también lo popular y lo no popular, ¿no? Algo es más cultura o menos cultura. ¿Cómo te planteas acá? Mira, yo creo que hay que ser críticos y hay que ser honestos sobre todo. Primero, no podemos negar que Bolivia cumple 200 años, ¿no? Además, en el estado en el que hemos cumplido los 200 años, deberíamos pensar por qué hemos llegado en este estado a nuestros 200 años, ¿no es cierto? Y eso significa ser crítico. Y eso significa poner en la vitrina nuestras tensiones. Y poner en la vitrina las posibilidades para salir de esas tensiones, ¿no? O sea, no podemos permitir que sigan golpeando indios, entre comillas, en algunas plazas de nuestro país, ¿no? Eso sigue vivo como estaba vivo Javier, en el 1532, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿por qué? Porque no hemos superado, no hemos mirado nuestras tensiones, menos las hemos comprendido y menos estamos tratando de superarlas. Entonces, claro que tiene que estar Villalpando, por supuesto, claro que tiene que estar Alfredo Domínguez, claro que tiene que estar La Placa, claro que tiene, pero también tienen que estar las julajulas del norte Potosí, también tienen que estar los moseños de Sicacica, ¿no es cierto? O la Popó. O la Popó, ¿no es cierto? Pero además,
¿Por qué Villalpando produjo lo que produjo? ¿Por qué Ruiz produjo lo que produjo en el cine? ¿Por qué Alfredo produjo lo que produjo en guitarra? Porque ahí había un horizonte de sentido distinto, ¿no? Había un horizonte de sentido distinto, sin decir que el horizonte de sentido de otros lugares es malo, diciendo que esos horizontes de sentido que hay en otros lugares no son nuestros. Y el nuestro es bueno porque es nuestro, cabalmente. Exactamente. Y estamos en construcción. Y hay que sentirse orgulloso de Moseños, Tarcas, Choquelas, ¿no es cierto? Así como de la Sinfónica Boliviana. Quiero cambiar un poquito el sentido. El Carnaval de Oruro es la marca país de Bolivia. ¿O es una marca país? Pues yo diría que es una marca país, pero además estamos hablando para mí ahí es muy fuerte. Sí, muy sí, fuerte. pero estamos hablando ahí, decir marca país para mí es hablar mucho en términos de mercado, de libre mercado, en términos comerciales, y el Carnaval de Oruro no es eso. Ahora, el Carnaval de Oruro es muy fuerte, es muy una intensidad, o sea, yo soy orureño, difícil negar que el Carnaval de Oruro me constituye como ser humano. Claro, pero cuando vos estás fuera, Claro. y te venden la idea del turismo en Bolivia, te dicen el Carnaval de Oruro. Entonces, eso es una Claro. marca país. Pero yo te incluso cuento para aquí- vender, aquí volviendo a este marketing al que nos está jalando Jorge, lo acepto, pero vender también no solamente lo que más fácil se puede ofrecer en términos turísticos, sino también poder incursionar en nuestras marcas, que sí son marketineras, pero que pueden obedecer a nuestros sentidos reales y vender lo que profundamente somos. Y para eso, para venderlo al suizo, al japonés, tenemos primero que comprarnos nosotros Exacto. lo que somos. Una cosa cortita que yo quiero contar, una experiencia yo he estado en muchos eventos internacionales sobre fiesta. Un colega, un antropólogo brasilero experto en el Carnaval de Río, cuando expusimos, yo le mostré videos que hicimos y fotos, y él conocía, se enteró, leyó, me dijo, ¿sabes qué? Mi carnaval, así hablaba él, ¿no? Mi carnaval es el más vistoso, es el más majestuoso, me dijo. El tuyo es el más potente del mundo. Así me dijo. Un Qué brasilero. bueno. Qué Qué linda bueno. No definición. quiero Sí, hacer sí. un ranking, pero yo cuando, como en Argentina no es muy importante el carnaval, no es como acá. Yo cuando me dicen carnaval, me voy a Venecia. Cuando me dicen carnaval, voy a Brasil. Viajo, ¿no? Hacia Brasil. Incluso lo he vivido en Uruguay. En Uruguay es muy fuerte el carnaval, pero tiene menos resonancia que en otras partes. ¿Cómo ubicás al Carnaval de Oruro en ese contexto internacional? O más bien te devuelvo una pregunta, porque Jorge cuando llegó a Bolivia, yo le digo, Carnaval de Oruro, mira, tiene algunas complicaciones, ir desde La Paz, la carretera, en fin, pero vamos. Y Jorge me dice, pero no lo pasan por la tele. Me dice, quería verlo por la tele. Y digo, lo vas a ver por la tele todos los años que quieres, pero este primer año te ruego que lo mires. Y fuiste. Y antes de recibir la respuesta de Javier, yo te pregunto a ti, ¿qué sentiste cuando fuiste a Oruro en Carnaval? No, maravilloso porque además, o sea, nos acreditamos como periodistas y estábamos ahí, adentro. Fue una vivencia extraordinaria, ¿no? Caminábamos por delante de las, ¿cómo se llaman? Las comparsas. ¿no? De las fraternidades. Las fraternidades. Pero ¿y qué a medio sentiste tú? metro. ¿Qué y sentiste? ¿Tu corazón? Me impactó profundamente. Me gustó muchísimo. Volvería. Por eso para mí, bueno, seguramente para Javier también, llevamos el carnaval como una bandera enorme, ¿no? Yo soy más de Occidente, yo soy paseña, entonces lo siento con mucha más fuerza que carnaval en Santa Cruz, por ejemplo, donde no he vivido la fuerza porque no he estado. Pero creo que de esto depende, ¿no? De estas construcciones. Pasas por La Paz, va a ser muy lindo volverte a tener en el programa, Javier. Sí, yo vengo, digamos, periódicamente. Perfecto. A mí también me va a encantar mucho. Muy bien, entonces vamos a estar en Bueno, contacto entonces para hablar de esto más. dijimos, Carnaval de Brasil, Carnaval de Venecia, Carnaval de Oruro. Sí, pero No. el Carnaval de Oruro no es para mirarlo, es para vivirlo. Exacto. O sea, exacto. no es, digamos, si es más conocido o menos conocido, no sé. Pero los que lo conocen
Sí. No lo cambian. Se mueren por y él. las capas de sentido y de tensiones me parece que no están en otros carnavales. Nos pusieron la musiquita. Sí, ya hay que irse, vámonos. Y Javier ya tiene la llave de la guarida, ahí te la vamos a dejar para que vuelva. Ha sido un placer estar con Javier y estar con usted también. Primer plato, Radio Tutipa. Ahí estamos.